Cordial saludo, estimados tutor y compañeros. Mi nombre es José Wilson Beltrán Herrán, como podemos corroborarlo en mi documento de identificación. La siguiente presentación hace referencia a las leyes básicas de circuitos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, matriculado en el programa académico de Ingeniería Industrial. Ese es el curso de Física Electrónica, y esta presentación va dirigida a mis compañeros y al tutor Carlos Mauricio Salas, y es presentado por quien les habla, José Wilson Beltrán Herrán. Iniciamos con la ley de Ohm. Los materiales en general poseen el comportamiento característico de oponer resistencia al flujo de la carga eléctrica. Esta propiedad física o capacidad para resistir a la corriente se conoce como resistencia y se representa con el símbolo o la letra R. La resistencia de cualquier material con un área de sección transversal uniforme A depende de esta y su longitud. Se puede presentar la resistencia en forma matemática como, de esta manera, que dice: resistencia es igual a resistividad por la longitud sobre el área. La ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Como información adicional tenemos aquí al señor George Simon Ohm, físico alemán, que descubrió la relación entre corriente y tensión en un resistor. Ley de Ohm. Básicamente la ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Entonces tenemos que el voltaje está representado por la letra V y la unidad está expresada en volts. Tenemos la corriente representada por la letra I y su unidad está representada en amperes. La resistencia por la letra R y su unidad está expresada en ohms con el símbolo griego omega. Aquí tenemos unos triángulos los cuales nos van a ayudar mucho cuando necesitemos, en este caso, hallar el voltaje, que solamente debemos multiplicar la corriente por la resistencia. En el caso de buscar o hallar la corriente, debemos dividir el voltaje sobre la resistencia, y en el caso de tener que hallar la resistencia, basta con dividir el voltaje sobre la corriente. Básicamente esa es la ley de Ohm representado en fórmulas. Leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm no es suficiente en sí misma para analizar circuitos, pero cuando se le une con las dos leyes de Kirchhoff hay un conjunto suficiente y eficaz de herramientas para analizar gran variedad de circuitos. Tenemos dos leyes de Kirchhoff, que una es la ley de corriente y la otra es la ley de tensión o voltaje. La ley de corriente básicamente es todo lo que entra, todos los amperios, por ejemplo, que entran, deben ser los mismos a los que salen, o la suma algebraica de ellos debe ser igual a 0, al igual que la ley de tensión. Tenemos acá una información adicional del señor Gustav Robert Kirchhoff, quien fue un físico alemán y anunció en 1847 dos leyes básicas concernientes a la relación entre corrientes y tensiones en una red eléctrica. Las leyes de Kirchhoff junto con la ley de Ohm forman la base de la teoría de circuitos. Tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistividad de un material metálico aumenta al aumentar la temperatura. Esto se debe a que los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo cual hace más probable que un electrón en movimiento choque con un ion. Esto impide el arrastre de los electrones por el conductor y, por lo tanto, también la corriente. La resistividad de las aleaciones es prácticamente independiente de la temperatura. La resistividad de los no metales disminuye al aumentar la temperatura, puesto que a temperaturas mayores más electrones son arrancados de los átomos y adquieren movilidad. Este mismo comportamiento se presenta en los semiconductores. A este lado tenemos su fórmula y es resistencia del conductor A determinado en temperatura y expresado con el símbolo de omega es igual a la resistencia del conductor pero a 0 grados por
la suma de 1, que es constante, a la multiplicación de alfa, que es el coeficiente de incremento expresado en grados a la menos 1 por la temperatura del conductor expresado en grados. ¿Qué es una fuente dependiente de voltaje? Y proporcione un ejemplo. Esta es mi pregunta problematizadora que me correspondió porque soy el estudiante 3, previamente dirigido por el tutor. Son fuentes dependientes aquellas cuya tensión o corriente es proporcional a la tensión o corriente por alguna rama del circuito. Básicamente tenemos acá en esta gráfica, dado que las fuentes dependientes se representan con un rombo y no con un círculo, y a este lado tenemos que el voltaje es igual a la constante por el voltaje cuando depende del voltaje, o en este caso cuando depende de la corriente. Y aquí tenemos la corriente, que es igual a la constante por la corriente cuando depende de la corriente, y en este caso cuando depende del voltaje. El ejemplo en sí es el siguiente. Tenemos este circuito continuo con una fuente dependiente, que es esta, y vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que es la siguiente. Es la sumatoria de estos voltios, que es menos E sub 1 más la resistencia por la corriente total, la resistencia sub 1 más la resistencia sub 2 por la corriente total, más el voltaje o la fuente dependiente, que es B sub T, más la resistencia al sub 3 por la corriente total, debe ser igual a 0. Que eso nos lo enseña la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya reemplazando valores tenemos menos 10 voltios más un ohm, que es el que tenemos acá, por la corriente total más 2.2 ohm, que es resistencia 2, por la corriente total, más tenemos la fuente dependiente, más 3.3 ohms, que es la resistencia 3, sub 3, por la corriente total es igual a 0. Seguimos, ya ahorita pues vamos a sumar o a desarrollar los iguales, y tenemos que 1 ohm más 2.2 ohm más 3.3 ohm es igual a 6.5 por la energía total, más el 2, que es la constante, por tenemos este voltaje que es equivalente a la resistencia 3, entonces sería 2 por 3.3 ohm por la corriente total es igual a 10 voltios, ya que trasladamos este 10 después del signo igual. Seguimos desarrollando y tenemos los mismos 6.5 ohm por la corriente total, más la multiplicación de estos dos, que es igual a 6.6 ohm por la corriente total igual a 10 voltios. Seguimos desarrollando el ejercicio y tenemos 6.5 ohm por la energía total más, bueno, esto lo trasladamos acá. Desarrollando o haciendo esta suma nos da 13.1 ohm por la energía total, por la corriente total, perdón, es igual a 10 voltios, y despejando nos quedaría corriente total igual a 10 voltios sobre 13.1 ohm, y realizando esta operación tenemos que la corriente total es igual a 0.7633 amperios. Ya teniendo esta corriente total podemos hallar los demás valores de los voltios. Eso es todo, muchas gracias, tutor, compañeros, que estén muy bien.